El próximo 7 de mayo, miércoles 7 de mayo, se reunirá el cónclave. Ya están pues programadas las actividades de ese día. Se iniciará con una misa por la mañana, la misa Pro Eligendo Pontifice, y luego ya por la tarde se reunirán en el cónclave los 133 cardenales electores. Y vamos a hablar sobre lo que viene, el proceso para elegir al nuevo Papa, con el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia CENIT, Agencia Católica Internacional de Noticias y Análisis, especializada en el Papa y el Vaticano. ¿Qué tal, padre Jorge? ¿Cómo está? Pascal, gusto en saludarte. Buenos días en México. Aquí en Roma son las 6, pasadas de las 6 de la tarde, y es una alegría poder comunicarme contigo y también con tu auditorio. Igualmente, padre, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo decíamos, la Congregación General del Colegio Cardenalicio, la quinta, que se celebró ayer, decidió que sea el 7 de mayo el inicio del cónclave dentro de los tiempos establecidos, es decir, dentro del periodo de 15 a 20 días después del fallecimiento del Papa Francisco. Pues mira, primero este término de congregación general es un nombre técnico que se le da a las reuniones que tienen los cardenales una vez que fallece el pontífice. Es significativo que justamente un día después de que el Papa falleció, ayer hizo justamente una semana. Para el día siguiente fue convocada la primera congregación general, y hoy, una semana después, concretamente hoy, de aquella primera convocada después de la muerte del Papa, ha tenido lugar hoy por la mañana. En cada una de estas reuniones se van tratando asuntos relacionados con el informe especialmente del estado de la Iglesia, y después, en torno a ese informe del estado de la Iglesia, los cardenales van teniendo la oportunidad de hablar espontáneamente Uh-huh. sobre el asunto tratado, y también de expresar las propias ideas. Es también la manera natural que tienen de conocerse. Quizá a veces está en la mente que fallece el Papa e inmediatamente se pasa a un cónclave, y no es así. Precisamente puede durar brevemente un cónclave, puede ser corto, debido a que se han conocido en los días anteriores, han discutido las ideas sobre el estado de la Iglesia, recibiendo los informes, contestando los informes y también identificando el perfil del candidato. De hecho, te puedo comentar que hoy en la mañana, en el briefing que tuvimos con el portavoz, en la mañana nos han vuelto a repetir que justamente el tema del perfil, qué tipo de candidato es al que quieren o deben elegir o pueden elegir, es lo que se ha abordado en las últimas reuniones. Los cardenales pueden hablar, pueden interactuar entre ellos mismos, y esto ya les va posibilitando llegar con un mayor conocimiento a la elección propiamente dicha, y por tanto encontrar un papa Uh-huh. en un corto periodo de tiempo. Razonablemente hablando, es significativo que en los últimos cónclaves se ha llegado a una elección de un papa, pues en un promedio de entre un día y medio o 2 días y medio máximo, en los últimos, casi prácticamente en el último siglo pasado. Sí. ¿Por qué no comenzamos por ahí, si le parece, padre? ¿Cuál es el perfil del que se habló en esta reunión con el vocero de la Santa Sede? Sí, no se responde directamente acerca de cuál es el perfil, porque se trata de mantener en secreto, de forma que los cardenales tienen la libertad Ujú. de disponer de a qué persona pueden escoger, y no se sienten condicionados. Sin embargo, es verdad que el Papa Francisco ha marcado una pauta. Y a mí me gusta decir que aquí en el mundo cualquier persona no está aquí para llenar los zapatos de nadie más que no sean los propios, y eso aplica a cualquier persona, también a un papa. Pero es verdad que la impronta de una personalidad tan grande como la que ha tenido el Papa Francisco en una etapa distinta de la Iglesia, que es la de los primeros años de un nuevo milenio, pues ciertamente marca un horizonte. Y en este sentido, en base a declaraciones públicas que dan los cardenales, especialmente cuando salen de estas congregaciones generales, es significativo que muchos estén aventando a responder a los medios que aguardan a la salida, Ujú. y que evidencien, subrayen que se necesita una persona en continuidad a este cariz pastoral del Papa Francisco. Creo que también yo mismo, siendo sacerdote, puedo,
soy consciente de que el Papa Francisco ha impreso en la vida del clero, de los obispos Ujú. y naturalmente en consecuencia de los cardenales, un estilo que pasa por la cercanía. Hoy en día, hoy no podemos pensar en un papa que vaya en un sentido opuesto en este de Sí. cercanía, proximidad, porque eso no es una moda. Padre, ¿ya llegaron los 133 cardenales electores, los que van a participar en el cónclave? Pues los datos que tuvimos hoy en la mañana es que hay 183 cardenales presentes Ujú. de un total en absoluto de 235. Pero de estos 183 presentes, solamente electores, es decir, menores de 80 años, son 120. Considerando que son 135 en total, Ujú. estamos hablando que todavía faltan llegar aproximadamente unos 15. Es razonable que algunos tarden un poco más, a veces por razones de salud, a veces porque no están completamente convencidos de si van a poder estar o no. Hoy Ujú. en la mañana ya nos fue oficializado que efectivamente dos cardenales no participarán, por lo que quedan 133. Sin Sí. embargo, cuando tratamos de insistir en conocer la identidad de los cardenales, se nos dijo que aunque se oficializa que dos no vendrán, por respeto a la privacidad de los cardenales, no se dice, a no ser que ellos mismos lo revelen por cuenta propia. Aunque ya se dijo, ¿no? Se dijo que era el cardenal de Valencia y el cardenal de, perdón, el obispo de Valencia y el obispo de Sarajevo. Bueno, no sé si se Sí, confirmó esa información. sí, qué bueno que lo tienes fresco, solamente que son a veces opiniones muy cambiantes. Por ejemplo, el cardenal Vinko Puljic, que es el de Bosnia y Herzegovina, Sí. este, primero dijo que en una declaración a un medio de comunicación local, y después se arrepintió y resulta que mejor sí participa. Entonces, Ah, primero dijo que no, luego que sí. Después el cardenal emérito de Valencia, el cardenal Cañizares, él dijo que no participa y no se ha desdicho, entonces no sabemos quién es la identidad de ese mm, segundo que no participaría. entiendo, Como entiendo. sea, aquí lo significativo es que estamos ante el mayor número de cardenales Sí, electores en la historia de la iglesia. El récord, el tope más bien, perdón, era de 120, hoy estamos con 133 y sí. ya eso supone un reto de gestión de las personas, empezando por el lugar por donde duermen todas juntas. A ver, explícame una cosa, si hay un tope de 120, ¿cómo se resuelve desde el punto de vista de la legalidad en el seno de la iglesia que participen 133 o 135? Sí, el hecho de que esté topado en 120 en una constitución, es curioso aquí destacar que en la iglesia la norma general del derecho se llama Código de Derecho Canónico, Ujú. pero a diferencia de muchos países que tenemos en México, por ejemplo, una constitución, en la iglesia católica hay constituciones para diferentes asuntos. Ujú. Para gobernar la curia romana, por ejemplo, hay una constitución reformada recientemente por el Papa, o para regular el cónclave hay otra Ajá, constitución. Esta constitución en su origen se remonta más recientemente en vigor a Juan Pablo II, sí. Benedicto XVI la reforma y el Papa Juan Pablo la reforma todavía más. Normalmente los papas suelen ir eligiendo más cardenales en el supuesto de que van cumpliendo los 80 y se van reduciendo progresivamente y quedando en 120. Ujú. En este caso, dado que hay 120 nombrados legítimamente, no es que los últimos que hay sobrepasen los 120, no quedan, no, entran todos en efecto con derecho a participar en este cónclave, no obstante que haya pasado el límite debido a que en definitiva el Papa tiene la posibilidad de ir incluso contra una norma de una constitución que él mismo haya puesto. Ya, entonces eh, la constitución que rige la celebración del cónclave es la Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II. Efectivamente, es Sí. esta. Bueno, entonces está establecido, se dio a conocer hoy que se inicia con la misa miércoles 7 de mayo a las 10 de la mañana, la misa pro eligendo pontifique y Sí, posteriormente, Proeligiendo Pontifice, esta misa es una misa especial porque evidencia a los cardenales que la naturaleza de lo que van a elegir, de a quién va a elegir, es sobre todo pues un pastor, sí, que tiene consecuencias luego en la vida ujú, también diplomática, civil del mundo, y es que al mismo tiempo se trata de un jefe de Estado. Permíteme apuntar una cosa, el Papa Francisco sí,
En la iglesia solamente existen 7 sacramentos. Uno de ellos es el orden sacerdotal. Ujú, Este orden sacerdotal tiene tres escaloncitos o grados, si los podamos llamar así: ujú, diácono, sacerdote, obispo. ujú, No hay en la iglesia más. El cardenal es un título cuyo única utilidad, si podemos llamarla así, además de aconsejar al papa en lo que él pida, no en lo que el cardenal quiera, sino en lo que él pida, es que eligen a un papa, pero ujú. es un título. Y digo esto porque entonces los cardenales, la mayoría de ellos obispos, en realidad a quien eligen no es a un papa, es a un obispo. Ujú. Y este obispo, el papa, es el obispo de la diócesis de De Roma. Roma. Esa Ujú. es su diócesis. Sí. Como en México hay obispos de determinadas diócesis locales. Ujú. Entonces eligen a este obispo, es el único obispo, el de Roma, que es elegido por más obispos. Y la consecuencia es que es el papa. Entonces, esto es interesante porque ayuda a captar de otra manera Claro. también en el sentido que tiene en la Iglesia Católica la elección de un papa, y efectivamente comienza con la misa. Y Ujú. aquí hay un detalle. Quizá tú has podido ver, seguir con tu equipo de imagen, Pascal, a través también de Excelsior, en tu trabajo como director editorial y conductor de este noticiero tan importante, pues lo acontecido el pasado sábado, en que hemos visto a un cardenal llamado decano presidir, dar la homilía, pero que tiene 91 años. Y Sí. aquí una curiosidad: como este cardenal es decano, pero tiene más de 90 años, no puede entrar al cónclave y por tanto no puede ser el decano dentro del cónclave. Usualmente cuando esto sucede, entonces hay un vicedecano, pero se da la simpática anécdota de que el vicedecano Sí. también tiene más de 80 años. Sí, es Y entonces, el cardenal Leonardo Sandri, que lo conocemos en México porque fue nuncio. sí, y pues Sí, entonces han tenido que elegir a uno diferente, que no es el decano ni el vicedecano, sí, y que será el cardenal Pietro Parolin, ya de por sí visibilizado por el cargo que tenía, que es secretario de Estado. sí. Entonces, ni siquiera el decano o el decano van a entrar al cónclave, y por tanto se elige a alguien distinto entre los Y Parolín cardenales. padre es el decano de los cardenales electores, ¿verdad? Pues sería, digamos, el más cercano a este título. Digamos que no tiene el título propiamente, pero se le da en reconocimiento quizá al puesto y especialmente a la Ah, división que tiene ya, entre los cardenales mismos, sí. digamos, Entonces, más el el... puesto que tuvo en la curia que la edad que tiene por la cual va a Sí, sí, dirigir sí, el cónclave, ¿verdad? sí, efectivamente, Sí, porque de hecho es un cardenal bastante joven hay muchos más grandes que él. entiendo, entiendo. Bueno, entonces 16:15 de ese día ya se dirigen a la Capilla Sixtina. ¿Y en qué momento se pronuncia el extra omnes, que es la petición o la orden de que salgan de la capilla todos aquellos que no son cardenales electores? ¿En qué momento se dice esto? Pascal, a todo el auditorio que nos escucha, quizá las dos palabras en latín más famosas que puede haber en un Sí, contexto de cónclave, una de ellas es el Habemus Papam y la otra es esta que acabas de decir tú, extra omnes, fuera todos, sí, y que se cierran las puertas de la Capilla Sixtina. Después de la misa, proeleyendo pontífice, se van en procesión a la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina hacen el juramento de fidelidad, y una vez que hacen el juramento de fidelidad, todavía es algo público, el maestro de ceremonias dice a todos extra omnes y cierra las puertas, saliendo también él, aunque saliendo por una distinta, sí. porque en esta estética de la liturgia, en esta estética de algo tan bonito que también hemos visto en el funeral, pues se ve mejor que salga por otro lado. Y después de esto, los cardenales no vuelven a tener comunicación. Hoy en la mañana yo mismo pude hacer una de las preguntas al portavoz, porque sabíamos que, pero nadie se había atrevido a preguntar esto, al menos no le había preguntado a nadie hasta el momento, que hay una dificultad de comunicación porque no todos hablan el italiano, que es la lengua que de facto ha sustituido al latín para el entendimiento de todos. Muchos Ujú, cardenales no estudiaron en Roma, como muchos otros eclesiásticos que en su formación han pasado por aquí y ujú. por tanto hablan italiano, y confirmó que efectivamente algunos están con un traductor. El Ah, reto, de hecho también se le preguntó, es
cómo se va a hacer para los cardenales una vez que entran al cónclave, donde ya no puede entrar nadie más, dado que, digamos, no se Qué puede interesante, padre. contar Perdón con que ellos. estamos conversando con el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia Zenit, y nos estaba comentando, padre, que pues dos de las expresiones latinas más conocidas relacionadas con el cónclave son Habemus Papam, que se pronuncia cuando pues el grupo de cardenales electores llega a una decisión por dos terceras partes y eligen al obispo de Roma, quien se convierte en papa. Y la otra decisión, perdón, la otra expresión importante es el extra omnes, que pronuncia el maestro de ceremonias litúrgicas, en este caso el cardenal Ravelli, que es la orden de que salgan de la Capilla Sixtina todos aquellos que no sean cardenales electores. Ahora, usted me estaba diciendo algo bien interesante, que pues algunos de los cardenales, no sé cuántos usted me dirá si se sabe el dato, pues no hablan italiano y entonces van a tener problemas de comunicación con sus pares, aunque en esos casos se comunican en latín o qué es lo que ocurre. Pues ojalá que todavía se pudiera hablar en latín, pero la mayoría, si no habla italiano, mucho menos el latín, que es más difícil. Muchos no han pasado en formación eclesiástica por aquí. Piensa que nada más aquí en Roma, Pascal, hay 16 universidades eclesiásticas y estas universidades eclesiásticas no se rigen por las leyes civiles de la República Italiana, sino por las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano, incluso si algunas de ellas, la mayoría, están en territorio italiano. Entonces, ahora mismo se están ayudando de un traductor. Pero también es verdad que personas, algunos cardenales son políglotas. Piensa que un cardenal como el cardenal Parolín, algunos otros, pues no solamente son estupendos diplomáticos, sino también políglotas, Sí. y dominan las lenguas suficientes para hablarles a varios. Ciertamente esto ayuda al momento de comunicar las informaciones que sean entendibles para todos, en el caso de que entren al cónclave y ya no tengan instrumentos de traducción ni traductores, Ujú. pero no facilita la ayuda de ellos comunicarse con el resto cuando quieren hablar. Esto es una consecuencia de lo que pasó en el pontificado del Papa Francisco, de elegir cardenales de lugares que están literalmente en las periferias del mundo si ponemos a Roma como centro. Piensa que hoy en día hay diócesis muy relevantes en el ámbito internacional como Milán, Ujú. Los Ángeles, Monterrey, Ujú. París o La Habana, que no tienen un cardenal que les represente. Mm. Y en cambio hay diócesis extremadamente pequeñas como Ulan Bator en Mongolia, Sí. donde el segundo obispo más joven representa a 2.500 Ujú. católicos, que son todos los católicos que hay en Mongolia. Entonces son contrastes que también evidencian que pues iba a haber un problema de este tipo, pero nos hemos dado cuenta quizá de una manera más acentuada en este momento. Ajá. Aunque me imagino, padre, que pues la mayor parte de los cardenales, si no habla italiano, habla español, francés, portugués o alguna otra lengua latina que facilita la comprensión de lo que se diga en italiano, ¿no? Sí, aunque como digo, quizá cuando hay unas indicaciones a dar, que las puede dar alguien que habla muchos idiomas, Sí. pero luego está el tema de la comunicación entre ellos. Casi siempre pasa, digo, esto es humano, yo también me he formado aquí, todos mis estudios los he hecho en Roma. Roma es la segunda ciudad donde más he vivido, Ujú. 12 años yo mismo, y sucede, porque es humano, a veces también cultural, que los indios se juntan con los indios, me estoy refiriendo a los seminaristas o sacerdotes, Sí, los americanos con los americanos, los sí, europeos con los europeos, y los latinos a veces somos como más plásticos en hacer relaciones, ujú, pero tendemos así, y es comprensible que si además en un contexto de cónclave las personas no dominan bien el idioma, pues terminen también refugiándose en aquellos con los que sí son capaces de claro. comprenderse. Claro, porque lo que usted me dice es que no solamente son las cuestiones procedimentales del cónclave, sino las conversaciones que tengan entre ellos, ¿no? Las pláticas que tengan entre ellos en la comida, en espacios que no son propiamente la votación. Sí, y además si alguno de ellos quiere tener la opinión acerca de otro, pues Sí. piensa, quizá un cardenal de periferia no conoce a un cardenal
del otro lado del planeta y quiere Ajá, acercarse a preguntarle a uno y tiene la limitación del idioma, claro. por ejemplo, cosas tan elementales como su estado de salud, es una cosa que influye mucho. Sí, En la elección del Papa Francisco influyó mucho el estado de salud. De hecho, el cardenal Madariaga, el mismo Papa Francisco, en una biografía que les recomiendo mucho sí, porque es buenísimo. incluso amena de leerla, se llama Esperanza, es una autobiografía. Él cuenta cómo, pues en el conclave pasado, al menos por lo que el Papa supo y así como lo reflejó, Sí, había quien estaba diciendo que él que le le faltaba faltaba un un pulmón. pulmón y en realidad pues no Sí, le faltaba un pulmón, sino solamente una parte de un lóbulo sí. de un pulmón. Pues qué interesante, padre. Estamos entrando en una parte pues fascinante de la tradición de la elección del pontífice que le decía yo a la audiencia antes de comenzar la conversación con usted, que es una tradición que se remonta a casi 750 años. Entonces, pues seguir esto y además con su ayuda como una persona especializada, pues será muy útil para nuestra audiencia. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y le mando un abrazo hasta Roma. Gracias a ti y al auditorio la atención su atención y su tiempo. Gracias. Gracias, gracias, padre. Padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia Zenit.